vamos a iniciar esta pequeña charla. Disculpen la demora en iniciar. A ver, que tengan, primero agradecer su participación y su presencia en esta pequeña charla, pequeño conversatorio. El tema es el reforzamiento de edificios existentes con arriostramientos de pandeo restringido, ¿no? Los Buckling Restraint Rates, que son los BRBs, ¿no? El- estas diagonales especiales. A ver, para tener una idea al respecto, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Este es un edificio, por ejemplo, ¿ok? Tiene sus columnas y estas diagonales que están apareciendo acá son elementos que se utilizan para rigidizar la estructura. Con estas diagonales estamos rigidizando la estructura, ¿no? Y estos son diagonales, pero ¿qué de especiales tienen? Bueno, ahora lo vamos a explicar. Son diagonales especiales, ¿no? Que son columnas, vigas, acá arriba superiores vigas, acá están las cartelas de los cassette plates, estos son los pernos de conexión, y acá están las diagonales de pandeo restringido. A ver, esto también de acá se ve claramente que es un edificio, es un reforzamiento estructural, ¿no? Es un reforzamiento exterior, ¿no? O sea, se ha colocado un pórtico, eh, un pórtico adicional anclado a la estructura, de tal forma que este pórtico rigidice al edificio existente, ¿no? Es un pórtico metálico conectado a la estructura principal, a la estructura existente, y va a estar, y este pórtico va a estar rigidizado con estas diagonales también que vemos acá, ¿no? Que son las diagonales, ¿no? Estos son los PRBs, por ejemplo. Estos son los BRBs. Y en la figura anterior, ¿quiénes eran los BRBs? Bueno, el BRB era este de acá, ¿no? Este es el BRB. Entonces, son las diagonales de pandeo restringido. ¿Qué de especial que tienen estas diagonales, no? ¿Qué de ventaja tienen? ¿Cuál es la gran ventaja que tienen estas diagonales de pandeo restringido a las diagonales convencionales? Bueno, eso vamos a ver a continuación, ¿no? O sea, vamos a hablar de las diagonales, ¿no? Los elementos de estas diagonales, estos arriostras, estos braces o riostras también, como le llaman en algunos lados, son elementos que se utilizan para dar rigidez lateral a los pórticos. Cuando tenemos un pórtico simple, al aplicar una fuerza tiene que deformarse lateralmente. Para reducir esta deformación lateral, para reducir esta deformación lateral, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar unas diagonales. Estas diagonales que van a hacer, eh, van a darme un mejor control de desplazamientos y van a evitar que esta deformación sea tan grande, ¿no? Esta deformación se va a reducir. Ok, me refiero a esta deformación de acá hasta acá. Este de, ok, a ver, lo voy a dibujar. Acá, este delta de acá, ¿no? De acá hasta acá hay una deformación. Entonces, la idea de ponerse diagonal es reducir esa deformación. Pero ¿qué sucede? Que esta diagonal, por ejemplo, cuando esta diagonal esté en el sentido de la fuerza lateral, de la fuerza que va a empujar, este elemento se tracciona. Y la tracción es buena, ¿no? Porque el acero trabaja muy bien en tensión, en tracción. Eso sabemos, ¿no? Desde concreto armado, desde hormigón armado, sabemos que el concreto es bueno en compresión y el acero es bueno en tensión. Pero ¿qué sucede con la otra diagonal que está en contra de la fuerza? Se va a comprimir. Entonces, ¿qué es lo que sucede si alguna vez, cuando hemos diseñado estructuras metálicas, qué pasa? Que siempre las estructuras metálicas están gobernadas por la compresión, ¿no? Más que por la tensión. Porque en tensión un perfil metálico me puede soportar una gran fuerza y en compresión generalmente te soporta menos del 10% de esa fuerza. Es decir, como en tensión te puede soportar 50 toneladas y en compresión no te soporta ni 5, no te soporta 2, 3 o 4, o sea, mucho menos. Entonces, los perfiles metálicos generalmente están gobernados ¿por quién? Por la falla en compresión. La falla en tensión es una falla dúctil, que es la fluencia en tensión, que es una falla dúctil. Pero en compresión ya tenemos una falla de inestabilidad, que es el pandeo, ¿no? Que es la falla frágil. Entonces, como el sismo es cíclico, o sea, es de ida y vuelta, al momento de regresar,
la otra diagonal también va a fallar, ¿no? O sea, ahora, él se tensiona y él se comprime. Y como les comenté, la diagonal que se está comprimiendo va a fallar por pandeo, ¿no? Que es una falla frágil, es una inestabilidad, ¿no? Es una falla por pandeo. Entonces ahí tenemos las dos cosas, ¿no? Miren, la falla en tensión y la falla en compresión. En tensión es fluencia, falla dúctil, y en compresión es pandeo, falla frágil. Es lo que sucede en las diagonales convencionales, ¿no? Cuando diseñamos. Esto, por ejemplo, un diagrama esfuerzo-deformación de una diagonal de concreto, de una diagonal metálica, perdón, en donde vemos lo siguiente, ¿no? Que esta parte sería la tensión y acá está la compresión. Entonces ustedes logran ver lo siguiente. Miren, en tensión tiene una gran capacidad en tensión. Tiene una gran capacidad en tensión. Pero en compresión, su capacidad es muy pequeña. Es muy pequeña. Y la residual aún más. ¿Ok? Entonces, una diagonal convencional tiene una gran capacidad en tensión porque fluye en tensión, pero en compresión no. En compresión se pandea. ¿Por qué no? O sea, tenemos esta barrita nosotros, una barra de plástico, y la estiramos. Una barra de acero la estiramos. Tensión. Pero si esta barrita si yo la quiero más bien comprimir, ¿qué sucede? Que es el pandeo. El pandeo se origina por esta fuerza, ¿no? Por una fuerza paralela al elemento. ¿Qué es lo que va a suceder? Que esto va a pandear, ¿no? Hasta que esta parte de acá fluya, ¿no? Y se rompa el elemento. Entonces, este pandeo que está sucediendo es lo que origina que el elemento tenga poca capacidad. Y eso se logra ver, por ejemplo, acá vemos algunas fotos. Miren, esta diagonal de acá, ven ustedes, ¿no? Como esta parte de acá ha habido un pandeo. ¿Sí? En esta parte, ¿cómo se llama esta parte? Es un pandeo. ¿Pandeo por qué? Porque ha habido una fuerza en compresión. Una fuerza en compresión y el elemento pandeo. Acá también logran ver lo siguiente, miren, esta forma ondulada que tiene el elemento, ¿no? ¿Por qué? Porque estos elementos que ha pasado, acá pasó el pandeo, ¿no? Acá podemos decir pandeo de la diagonal, de la riostre. No quiere decir que esta estructura se ha comportado mal, se comportó muy bien, ¿no? Porque esas diagonales se colocan para que pandeen, ¿no? Y para que traccionen para que fluyan en tracción y para que pandeen en compresión, ¿no? Entonces acá es el pandeo de la riostre. O sea, ha tenido un buen comportamiento porque se ha comportado para lo que va, para lo cual se ha diseñado. Pero ¿qué sucede? Imagínate si esta diagonal hubiera tenido mayor resistencia a la compresión, no se hubiera pandeado y le hubiera dado mayor capacidad, ¿ok? Y le hubiera dado mayor capacidad, ¿no? El elemento. Le hubiera dado mayor capacidad al edificio, ¿no? Mayor rigidez lateral, porque si tiene la diagonal, tiene mayor fuerza en compresión, tiene mayor resistencia en compresión, le va a dar mayor rigidez lateral, por ejemplo, al edificio, a la edificación, ¿no? Entonces es importante. Hasta acá, ¿alguna consulta? Quiero ver si estoy. Está bien. Entonces, eh, para eso, pensando en esto, sabiendo que las diagonales tienen una gran capacidad de tracción, pero tienen un déficit que es su comportamiento en compresión, se creó y se pensó, ¿no? Oye, ¿qué tal si en vez de tener una diagonal que tenga una gran capacidad en tensión y poca capacidad en compresión, construimos o fabricamos una diagonal que tenga tanta capacidad en compresión como en tensión? Y de esa manera hacemos edificaciones más resistentes. Y bueno, pensando en eso es lo que se crea lo que son los BRBs, ¿no? Esos diagonales de pandeo restringido. ¿Por qué se llaman así? Porque si yo sé que una diagonal normal, una diagonal convencional, sufre el pandeo porque falla por pandeo en compresión, entonces, ¿qué voy a decirle? Oye, ¿sabes qué? Esta diagonal que falla por pandeo en compresión, voy a restringirle ese pandeo. O sea, voy a evitar que se pandee. Si evito que se pandee, se va a incrementar su resistencia. Y capaz la resistencia ya no va a ser en el punto 6, sino va a ser así. ¿Ok? O sea, va a incrementar su resistencia, ¿no?
Este es, por ejemplo, un ensayo, ¿no? De estas diagonales de pandeo restringido. A ver, voy a un poco reducir el video, el sonido. Con este video se puede entender claramente, ¿no? La Universidad de California, San Diego, ¿no? Se puede entender claramente lo que es el comportamiento de estos BRBs. A ver, ahí está, ¿no? Ese de acá es por ejemplo, ¿no? Este es el espécimen. A ver, el acero es un acero 240, el área del core es el área del núcleo del elemento que va a fluir. Tiene 8 pulgadas cuadradas. La fuerza de fluencia son 267 kips. La deformación de fluencia, o sea, en qué deformación en qué deformación empieza a fluir, en qué deformación empieza a disipar energía, en qué deformación empieza a producir estéresis, es en los 0,22 pulgadas, ¿no? Se ve bien bajo, ¿no? O sea, es como si fuera, ¿no? La quinta parte, ¿no? La quinta parte de un centímetro, ¿no? Perdón, de una pulgada que son 2,5 centímetros, como si fuera medio centímetro, ¿ok? Y la longitud del brace son 18 pies. Entonces, vamos a ver, miren, acá está la diagonal, acá está sujeta, y se le va a aplicar unas fuerzas de ida y unas fuerzas de tracción, compresión, para ver va a trabajar este elemento, ¿no? Entonces, se le aplica la fuerza al espécimen y acá empiezan a colocarle varios test, ¿no? El test uno, test 2, y en cada test hay unas ciertas diferencias en la sujeción, por ejemplo, en los extremos, en las fuerzas también, ¿no? A ver, acá ven, ¿no? La deformación del núcleo, el porcentaje de deformación del núcleo, y acá, ¿no? Las excursiones. A ver, vamos a ver los ensayos. Miren, este encuentro entre estos dos elementos, ese encuentro, van a ver ustedes cómo va a trabajar, ¿no? Esta parte de acá. Porque ustedes ven que este perfil metálico está dentro de este rectángulo, pero los elementos no están adheridos, ¿ok? No están adheridos, o sea, hay una pequeña, no están pegados ni adheridos, ¿no? No está embebido como una varilla de acero reforzado, como una varilla de acero corrugado en concreto armado, ¿no? No, para nada. Simplemente, él está dentro de este núcleo, dentro de ese núcleo de concreto, pero no están unidos. Miren acá. Esta de acá es interesante, ¿no? Porque esta es la curva histerética. Y van a dar cuenta por el tamaño de la curva la gran disipación de energía, ¿no? Ustedes saben muy bien que si esta curva histerética es más grande, va a haber mayor disipación de energía. Entonces, miren, como les comenté, ¿no? Miren, esta parte del encuentro se va deformando. A ver, vamos a ir más de vuelta. A ver, el núcleo. A ver, lo que voy a hacer es borrar para que ustedes ya puedan ver esa parte, ¿no? Y acá la curva histerética, cómo se va formando arriba, ¿no? Entonces, esta es la deformación en porcentaje y la que es la fuerza, ¿no? Por ejemplo, eh, empezamos a ver. Es la curva esterética. Ya. Y en la tercera falla lo llevan hasta la rotura, miren. Acá es mejor, porque acá se nota claramente cómo esta curva esterética es perfecta. ¿Ok? Este ensayo cumple con todos los estándares de la AC41, de la ICC 341. ¿Ok? Entonces, acá vemos el tiempo historia en la deformación del núcleo, del núcleo, el que va a fluir, ¿ok? Y acá está, miren. Acá se lleva hasta la rotura del elemento, o sea, hasta que falle. Y miren, qué interesante. Estos elementos, como los BRB están tan restringidos al pandeo, ya no fallan. La falla que se da es primero
por tracción que en compresión. O sea, el elemento va a fallar primero en tracción que en compresión. Empieza a hacer la deformación, ¿no? Que es miren acá, miren acá esa parte, el encuentro. Este es el test 4, es el protocolo de fractura. A ver, vamos a ver, el protocolo de fractura. Mira, acá son lazos grandes, ¿no? Lazos histeréticos grandes. Mire, ya falló, ya se rompió en tracción, por eso ya sale libremente, ¿no? Porque ya falló en tracción, o sea, falló en tracción el elemento. Entonces, esos son los BRBs, ¿no? Entonces, estos arrestres de pandeo restringido son disipadores histeréticos ampliamente usados principalmente por sus beneficios económicos, porque no son muy caros, ¿no? Y son muy fáciles de instalar en campo. ¿Qué te proveen? Te proveen rigidez lateral, como les comenté, o sea, rigidez torsional, claramente, ¿no? Porque si tengo una irregularidad torsional en planta, yo podría corregir esa irregularidad torsional colocando BRBs. Y me incrementa el amortiguamiento. ¿Cómo me doy cuenta que incrementa el amortiguamiento? Si un elemento te hace casos histeréticos tan grandes como estos, ¿ok? Entonces, o como este de acá, es porque el área de este lazo es energía disipada. Y la energía disipada entre 4pi por la energía de potencial es el amortiguamiento, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que también, o sea, te provee rigidez lateral, te provee torsión, pero, perdón, rigidez torsional y también te provee amortiguamiento, ¿no? ¿Y qué me disminuye con esto? Disminuye desplazamientos traslacionales y rotacionales de la estructura. ¿Ok? Y también te reduce la demanda, te reduce el daño. ¿Por qué? Porque tienes amortiguamiento, ¿no? Entonces, este es un edificio con BRBs, por ejemplo. Entonces, las diagonales fluyen antes que la estructura principal, por eso es importante acá cuando dijo, ¿no? ¿Cuál es el desplazamiento de fluencia, ¿no? Del espécimen, ¿no? Acá por acá dice. El desplazamiento de la deformación de fluencia del espécimen, o sea, esa deformación de fluencia, es 0,22 pulgadas, que es más o menos, creo que es medio centímetro, ¿no? Entonces, con un pequeño medio centímetro, esto de acá ya está fluyendo, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿cuál es una ventaja? Que la diagonal va a fluir antes que la estructura principal. ¿Y qué importante es esto? Que cuando empieza a fluir es porque empieza a disipar energía y ya te empieza a dar mayor amortiguamiento. ¿Qué más te provee? Te provee de gran ductilidad, ¿ok? Te provee de gran ductilidad, que es lo importante, ¿no? Nosotros no solamente queremos tener más resistencia, más rigidez, también queremos tener mayor ductilidad, que es la capacidad de deformación. ¿Y cuál es el objetivo de utilizar los BRBs? Es minimizar la incursión inelástica de la estructura principal, ¿ok? Y que el BRB sea el elemento de sacrificio, ¿no? Que el BRB provea resistencia lateral dúctil y confiable, ¿no? Acá vemos un isométrico de un BRB, por ejemplo, ¿no? Idéntico al que hemos visto en el ensayo. Esta parte de acá es el steel core, ¿no? El steel core, este de acá. O sea, este elemento de acá, si sacamos el área de este área que vemos, es el área del steel, ¿no? Del elemento, del core, del elemento que va a entrar el elemento que va a fluir. Lo de acá es un hormigón, es un mortero, ¿no? Lo de acá es el mortero de concreto, lleno de concreto, ¿ok? Pero no van a estar unidos, ¿no? Eso no van a estar adheridos. Va a haber ahí una separación para que estos puedan resbalar tranquilamente, ¿no? Y de esa manera, o sea, al momento de, o sea, no hay un contacto, pero sí evita el pandeo. Imagínate, tienes acá el elemento, lo tengo como un desmoldante al costado, y acá tengo lo que es el mortero, ¿no? Que he llenado la diagonal, he llenado la diagonal con mortero. Bueno, y acá tengo un encamisado metálico. ¿Y qué más? A ver, acá nosotros vamos a colocar adentro, esta que estoy colocando de amarillo, es el steel core, ¿no? El elemento que va a fluir. Es el elemento que se estira y que se comprime, que se estira y que se comprime. ¿Ok? Entonces, estos BRBs están compuestos por un núcleo de acero, es este núcleo que está en amarillo, confinado con concreto o mortero de alta resistencia, ¿no? Que este mortero de alta resistencia va a ser el que va a restringir el pandeo. Este mortero de alta resistencia es el que va a restringir el pandeo. Acá vemos varias secciones transversales de BRBs, ¿no? Pueden ser rectangulares, pueden ser circulares, pueden ser
cuadradas, ¿ok? Dependiendo, ¿no? O sea, puedes usar una circular, una rectangular, es independiente, ¿no? Para tu proyecto. Por ejemplo, acá vemos un pórtico con BRBs. Ese sería como, o sea, los BRBs que te producen te dan, si ustedes se recuerdan, te dan varios modos de pandeo, ¿no? Varios modos de pandeo. Eso lo vemos acá. ¿Se acuerdan ustedes del pandeo de Euler? La ecuación clásica, ¿no? El pandeo de Euler era n, que es el número de modos al cuadrado, por pi al cuadrado, entre e por i, entre l al cuadrado. Ustedes se van a dar cuenta que, por ejemplo, cuando n es 1, esta es la forma de pandeo. Cuando n es 1, la fuerza va a ser como 1. Pero cuando n ya es 2, cuando tienes dos formas de pandeo, o sea, como dos ondas, como tengo dos ondas, dos formas de pandeo, la fuerza se eleva a la, ¿qué relación? Al cuadrado. Si es 2, números de modo son 2, 4. 4 veces la fuerza. O sea, la resistencia en compresión se eleva es 4 veces, ¿no? O 3 veces más, o es el cuádruple, ¿no? Si fuera con un modo de pandeo 1. Si el modo de pandeo es 4, 4 al cuadrado es 16, es decir, que la resistencia a la compresión de esta diagonal, como tiene cuatro formas de pandeo, su resistencia es 16 veces la resistencia de una barra que tiene una forma de pandeo. Y si tenemos una barra que se está comprimiendo, pero está bien restringida de tal manera que tiene 8 modos de pandeo, ¿ok? Entonces, la resistencia de esta barra se eleva a 64 veces, ¿ok? Entonces, con esta ecuación sencilla nos damos cuenta que sí, que mientras más restringamos al pandeo, la resistencia en compresión se eleva. ¿En qué proporción? En una proporción exponencial, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Miren, o sea, es decir, que una barra que esté bien restringida, o que tenga una forma de pandeo de n de 8, tiene 64 veces la resistencia en compresión que una barra que tenga una forma de pandeo. Entonces, con estas ecuaciones sencillas nos damos cuenta que sí es cierto, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Por eso, cuando hacen modelos de elementos finitos, miren acá las formas de pandeo, ¿no? Miramos acá. Este es para una barrita, por ejemplo. Miren, cómo la fuerza se incrementa tanto, ¿no? Porque la relación es exponencial. Entonces, sí, es importante restringir al pandeo, porque si restringimos al pandeo, la resistencia en compresión incluso podría ser mayor que la resistencia en tracción. Bueno, esto de acá quise mostrar más o menos lo que son eh, estas formas, ¿no? Estas formas, estos elementos que vamos a utilizar para reforzar edificios, ¿no? Acá tenemos algunas configuraciones de reforzamientos con BRBs, por ejemplo. Es una edificación. Acá tenemos las planchas de conexión, planchas metálicas, cartelas, tanto en las columnas, en los nudos y en las vigas. Y colocamos acá un reforzamiento con una configuración tipo diagonal invertido o chevron, ¿no? Este de acá es importante. Otra que podemos utilizar también es una diagonal simple, ¿no? Una diagonal reforzando, claramente acá los nudos con planchas metálicas para poder conectar, ¿no? Entonces, otra forma de poder reforzar un pórtico de concreto, un pórtico de hormigón, un edificio con estos BRBs. Bueno, acá tenemos de otro proyecto, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, encamisamos las vigas, columnas, la encamisamos, las confinamos, ¿no? ¿Para qué? Para poder incrementar su capacidad, ¿no? Su ductilidad de la columna, su capacidad de la compresión, a la flexocompresión, y colocamos también BRBs, ¿no? BRBs para darle mayor rigidez lateral al elemento y reducir con esos desplazamientos, controlar torsiones, ¿ok? Y evitar que estas edificaciones se dañen. Entonces, a diferencia de lo anterior, a diferencia, como vimos al inicio, que las diagonales simples traccionan, fluyen en tensión y se pandean en compresión, las diagonales de pandeo restringido, ¿qué sucede? Cuando le aplicas una fuerza, estos elementos van a fluir tanto en tensión como en compresión. La gran diferencia. O sea, hay una fluencia en tensión y hay una fluencia en compresión. Es decir, ya no pandean en compresión, sino fluyen en tensión y fluyen en compresión. Y tanto para el sismo de ida como el sismo de regreso. Fluye en tensión y fluye en compresión. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la gran ventaja, ¿no? Y de esa manera le doy a la estructura mayor rigidez, mayor ductilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos ver el enfoque de diseño de esto? Podemos verlo desde, por ejemplo, utilizando el ICC 341,
que son las provisiones sísmicas de estructuras metálicas. Ok, hay un capítulo para diseño de BRBs, ¿no? Y los trata como ardioses avanzados, ¿no? Para darle mayor capacidad de carga a la compresión a estos dispositivos. ¿Ok? Y el otro sería, podemos utilizarlos o también diseñarlos como disipadores de energía, ¿no? Algunos, por ejemplo, los consideran más como diagonales avanzadas que como disipador de energía. ¿Por qué? Porque el elemento se daña, ¿no? Pero si se daña, se puede cambiar. Además, no es que tenga una sola vida, ¿no? Bueno, el modelo matemático que podemos utilizar para diseñar puede ser un modelo matemático, digo, prismático, ¿no? Porque sabemos que este elemento varía su proporción, pero el área de fluencia, el área del núcleo es este de acá. ¿Ok? Para el diseño necesitamos algunos coeficientes que las podemos calcular del catálogo, por ejemplo, del fabricante, ¿no? Por ejemplo, si tomamos el catálogo de Core podemos calcular algunos coeficientes para poder aplicar este método y poder modelarlos, ¿no? O sea, también factores de ajuste, ¿no? Este es otro fabricante, F'C, por ejemplo, que podemos calcular los factores de ajuste de los betas y los omegas, que son factores de ajuste para la resistencia, ¿no? En compresión o el endurecimiento por deformación, ¿ok? Y bueno, esa es el famoso ciclo esterético, ¿no? Por ejemplo, miren ustedes acá. Anteriormente, cuando tenía una diagonal convencional, venía él, tenía una gran resistencia en tensión, porque esta es tensión, luego bajaba, tenía poquísima resistencia en compresión, ¿ok? Y así quedaba, ¿no? O sea, con baja resistencia en compresión. Y acá puedes tener en el primer ciclo, ¿no? Pero la resistencia en compresión era muy baja. Pero ahora mira, cuando utilizamos un BRB, tengo una gran rigidez y tengo mucha resistencia en tensión, y esto baja, y también tengo mucha resistencia en ¿qué? En compresión. O sea, tengo bastante resistencia en tensión y en compresión, ¿no? O sea, resistencia máxima en tensión y resistencia máxima en compresión. Incluso la resistencia en compresión, ustedes ven acá que omega por FI por AP, omega por FI por AP, acá está multiplicado por un beta. Este beta generalmente es mayor que uno, es decir, que la resistencia en compresión incluso es mayor que uno. ¿Ok? Esa resistencia en compresión incluso es mayor que uno, porque se dan cuenta ustedes el beta, ¿no? Entonces, esa resistencia en compresión, incluso la resistencia en compresión ahora de estos diagonales de pandeo restringido, tienen mayor resistencia en compresión que en tracción. Y por lo tanto, el comportamiento van a darte mayor rigidez, van a darte mayor ductilidad, van a darte a la estructura, van a mejorar su desempeño sísmico. Vamos a obtener mejores resultados, claro que sí. Bueno, acá tenemos algunos tipos de conexiones, ¿no? Que puede ser tipo pin, puede ser tipo con pernos, ¿ok? O conexiones soldadas, ¿no? Acá vemos algunas ventajas y desventajas. Y bueno, ahora entrando en lo que es reforzamiento con BRBs, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene una curva interesante. Miren acá. Este de acá es la curva de la estructura principal, miren. Esta es la curva de la estructura principal, del pórtico principal. Bueno, y si le coloco la rigidez del BRB es el de acá. Y si combino la estructura principal con el BRB, obtengo una estructura mucho más resistente, que va a tener mayor ductilidad, va a tener mayor resistencia, ¿ok? Mayor resistencia y mayor ductilidad. Por ejemplo, este es un edificio real, un edificio de estudio, es un ASBIL, ¿no? En donde acá aplicamos rótulas plásticas en vigas, por ejemplo, con el método de las tablas la ICC 341, no, del AC 4117, ¿ok? Acá aplicamos rótulas plásticas en columnas, pues podemos utilizar también las tablas del AC41 o el método de fibras, ¿no? Para columnas, también el método de fibras para muros, aplicando rótulas plásticas, ¿ok? Y luego reforzamos el edificio con diagonales de pandeo restringido, con BRBs, como vemos aquí en la figura. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Ves? Calculamos las curvas de capacidad. Vemos la curva de capacidad, por ejemplo, para la estructura principal, las BIL, le colocamos el bilineal y lo comparamos con la curva de capacidad del BRB. Vemos claramente que el BRB ha mejorado la respuesta increíblemente, ¿no? Ahora la respuesta ya no está en 14 centímetros, perdón, el ASBIL te decía más o menos casi 15 centímetros. Él ha reducido,
Ya no está entre operación inmediata y seguridad de vida, sino lo ha mejorado, y ahora la capacidad está más o menos en operación inmediata, ¿no? O sea, hemos llevado una estructura al rango de operación inmediata. Igualmente en la dirección en Y, ¿ok? Y no solamente vamos a hacer esto con el pushover, ¿no? Podemos con estos elementos también obtener lo que es un tiempo historia, ¿no? A un espectro objetivo, lo escalamos, lo ajustamos y tenemos todos los registros sísmicos. Tenemos acá todos los registros sísmicos que tenemos y acá los espectros de respuesta no escalados al espectro objetivo. Luego, al aplicar el espectro, bueno, podemos aplicar 7 pares, 10 pares, como ustedes deseen. Calculamos acá las curvas histeréticas, ¿no? Y miren, las curvas del LIN, del BRB. Qué interesante, ¿no? Miren, las curvas es tal como lo predijimos en el ensayo. Tienen tanta capacidad en tensión como en compresión. Tanta capacidad en tensión como en compresión para cada sismo que estemos aplicando. ¿No? Acá están las características del BRB, los factores de ajuste. Y vemos acá, por ejemplo, para un tiempo historia, cómo reduce increíblemente lo que son los desplazamientos, ¿no? Acá tenía desplazamientos de más de 9 centímetros, lo ha reducido a desplazamientos menores de 3 centímetros y medio, ¿no? O sea, ha habido una reducción bastante importante en desplazamientos, ¿ok? No solamente en el eje X, también en el eje Y, ¿no? En el eje Y, imagínate, ahora tengo desplazamientos menores a 3 centímetros, ¿no? Como 2 centímetros y medio, ¿ok? Las derivas de piso claramente también se han reducido. Antes tenía derivas de piso que estaban en 8 por mil. La norma peruana te acepta derivas de 7 por mil. Ahora tengo derivas que son más o menos un 3 por mil, ¿no? Cada vez derivas menores a 3 por mil, ¿no? Es decir, estaremos en una estructura que esté más en el rubro, en la parte de operación inmediata, no va a ser una estructura que va a estar operacional después de un terremoto. Y bueno, acá en Y también tenemos derivas aproximadamente de 3 por mil, lo hemos logrado reducir, ¿no? Que tenía más de 6 por mil, lo hemos reducido a 3 por mil, por ejemplo. En aceleraciones de piso, acá sí es un poquito más complejo, ¿no? Se podría decir que con los BRBs, eh, la aceleración de piso ha incrementado un poco. ¿Por qué? Porque la estructura se volvió más rígida. Al ser un poco más rígida la edificación, la aceleración de piso no se logró controlar de la manera adecuada, ¿no? Y la aceleración de piso se incrementó un poco, ¿no? Lo cual puede traer problemas en la edificación, especialmente en los contenidos. Pero eso se puede mejorar. A ver, y también, por ejemplo, en el eje X y también en el eje Y, ¿no? En el eje Y también se colocaron, se ve más o menos un control de aceleraciones de piso, ¿no? O sea, no es tanta la diferencia como en X, ¿no? En el eje Y, ¿ok? O sea, vemos que en la aceleración de piso no hay una mejora que digamos tan notoria como sí lo hay en lo que son desplazamientos y derivas, ¿no? En lo que son desplazamientos y derivas, sí se ve claramente una respuesta, una mejora en el comportamiento estructural. Pero en lo que son diagonales, en lo que son aceleraciones, no tanto, ¿no? En aceleraciones no hay tanta mejora en la reducción de aceleraciones, o sea, se mantiene igual o más bien incrementa un poco más, ¿no? O sea, no hay una mejora tan eficiente. Eh, a ver, ¿qué más podemos ver? Bueno, acá, por ejemplo, quiero mostrarles la generación de rótulas plásticas en el edificio Asbil, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, cuántos puntos rojos hay, ¿no? O sea, el edificio cuando no tiene rótulas, cuando no tiene diagonales de pandeo restringido, vemos que el edificio está bastante dañado, ¿no? Hay un montón de rótulas plásticas en columnas, lo cual quiere decir que el edificio está con bastante daño estructural, ¿no? Especialmente en columnas, o sea, ni siquiera cumple columna fuerte, viga débil. Pero cuando le colocamos, por ejemplo, cuando le colocamos BRBs, miren acá, ¿no? O sea, acá hay unos cuantos daños puntuales que se pueden reforzar, por eso reforzamos con planchas metálicas y todo encamisados, pero los demás se encuentran prácticamente sin daño, mira, o sea, las rótulas plásticas se encuentran más prácticamente lo que es en operación inmediata, ¿no? O sea, las justas llegó la afluencia, avanzó un poquito más de la afluencia, la rotación, pero no hubo más daño, ¿no? Pero en cambio en el anterior sí, en el anterior, miren acá la cantidad de daño que hay, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque simplemente lo que hemos hecho es reforzar con las diagonales de pandeo restringido, mejorando de esa manera el comportamiento, ¿no? Y haciendo una reducción importante de los desplazamientos de piso, ¿no? ¿Ok? Ah, ¿cómo afecta la cimentación?
sí afecta en la cimentación, ¿no? Tendríamos que verificar especialmente en, ¿no? En esa parte de acá, como hay una fuerza en tracción, ¿no? Hay una fuerza en tracción o una fuerza en compresión, especialmente una fuerza en tracción, y verificar cómo esa fuerza en tracción va a dañar la cimentación, ¿no? ¿Ok? Así, hay que analizarlo, hay que analizarlo. Cuando es un edificio con BRBs, es conveniente que la cimentación lo calcules manualmente, ¿no? No tanto con lo que te indica el software, sino ¿por qué? Porque la cimentación debe diseñarse la capacidad del BRB, ¿no? Es decir, tenemos esta fuerza que va a ser W por FI por el área del steel core. Entonces, acá tendríamos que venir, perdón, para atrás. Ahí. Y acá tendríamos que colocar una fuerza que va a ser W por el FI por el área del steel core. Entonces, esa fuerza va a ser una fuerza en tracción, ¿no? Y acá, claro, que está la fuerza de gravedad, ¿no? Acá está la fuerza de gravedad, la fuerza de gravedad, de lo que viene de la columna, ¿no? En cargas de gravedad. Entonces, acá tienes una fuerza en tracción y con esa diseñar, ¿no? O también tendrías una fuerza acá. Si esto estuviera, por ejemplo, por compresión, estuviera comprimiendo para la cimentación que vendría, acá vendría también sería aquel beta por el omega, por el FI, por el aristic-corno. Eso sería, ¿qué cosa? La compresión. Y lo anterior sería la tracción. ¿Ok? Sí, hay que considerarlos, ¿no? Hay que considerarlos en la cimentación. O sea, este aporte que está colocándose acá, hay que considerar en la cimentación. O sea, la carga de gravedad está bien, la carga de gravedad, todo lo que quieras, pero también considerar el que haga más, el más crítico, ¿no? Claro que acá también tengo que decir, oye, acá va a haber un ángulo θ. Entonces diríamos, la carga de gravedad 1 sería, por ejemplo, carga de gravedad, si fuera en tracción sería más beta por omega por FY por el área del steel core, y sería por el seno de T. Y si fuera el caso que es en tracción, sería el P sub G menos el omega, ¿ok? Menos el omega por el FY, por el FI, por el área steel core, y acá sería por el seno de ese ángulo. Entonces, con esas dos, ¿no? Calcular, ¿no? Tu carga de gravedad, tu carga, ¿no? Con este P sub G y con ese P sub G. Y con eso voy a verificar mi nueva cimentación, ¿no? Si cumple o no cumple lo que indica el diseño, ¿no? Y bueno, en verdad acá no sería solamente de él, sería como una suma total, ¿no? Porque acá acuérdate que también tengo lo de arriba. O sea, acá debería ser, en verdad, esto de acá debería ser, eh, sería el P sub G más la sumatoria, y acá el P sub G menos la sumatoria, ¿no? ¿Por qué sumatoria? Porque, bueno, acá también tengo que considerar la tracción y la compresión, ¿no? Por ejemplo, acá hubiera una tracción, o también en ese punto podría haber una compresión, ¿no? Entonces, haciendo todo, si fueran varios niveles, serían como una sumatoria, ¿no? De todas las diagonales, ¿no? Con ese ángulo θ. ¿Ok? Entonces, ya hemos visto acá, mira, un edificio reforzado con BRBs. Hemos asignado rótulas plásticas en vigas, columnas y muros. Hemos visto la curva de capacidad, el pushover, el punto de desempeño, la mejora del desempeño sísmico. Hemos aplicado un tiempo historia no lineal, ¿no? Tiene que aplicarse eso. Tiene que verificarse la estéresis de los elementos dispositivos que se comportan de acuerdo a lo que se ha planificado. ¿Ok? Se observa una reducción increíble, ¿no? De los desplazamientos de piso. Como conclusión, hay una buena reducción también en las derivas, ¿no? Miren, estas derivas de piso están muy bien, están perfectas, pero en términos de aceleraciones no tanto, ¿no? El que siempre controla mejor aceleraciones, ¿quiénes son? Son los aisladores sísmicos, ¿no? Ellos sí controlan perfectamente las aceleraciones de piso. Los demás dispositivos no es tan fácil, ¿no?
Sí se puede, pero no es tan fácil. A ver, acá, y bueno, en rótulas plásticas hemos visto que cuando aplicamos el pushover, acá observamos que tenemos una gran cantidad de elementos que han entrado en el rango inelástico, especialmente en columnas, que están en prevención de colapso. En cambio, cuando aplicamos lo que es en el edificio reforzado con BRB, por ejemplo, vemos por acá, solamente dos columnas han pasado a lo que están en prevención de colapso, pero todas las demás se encuentran en operación inmediata, ¿no? Por el color que observamos. Las rótulas plásticas todos son operación inmediata. ¿Y qué más? A ver, que estas dos columnas, ¿cómo se pueden hacer? Simplemente se refuerzan, no se encamisa con alguna estructura metálica, nada más, y ya está, no hay problema alguno. Bueno, si hay más consultas, por favor, nos la indican, ¿no? Para poder responderlas.